Amados hermanos, continuamos entonces el estudio de nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689 y seguimos posicionados en el capítulo número 1 de la Confesión, que expone nuestras convicciones en torno a las Sagradas Escrituras. Hemos visto ya en torno a este capítulo 1 de las Sagradas Escrituras la necesidad de las Escrituras, su identidad, su autoridad y su suficiencia. Y en esta noche vamos a ver el tema de su claridad, Seguramente nosotros hemos escuchado que cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, también se le conoce como la perspicuidad de las Escrituras. Es más, muchos libros teológicos utilizan este término y por eso es importante conocer que cuando se refiere a la perspicuidad de las Escrituras se está hablando de la claridad de las Escrituras. La perspicuidad viene del latín perspicuos, que significa transparente, claro, evidente, manifiesto. Ahora, John Frame, con la intención de quitar a veces el temor que se tiene cuando aparecen este tipo de palabras complejas para aprendernos, él dice que básicamente lo que debemos entender es que perspicuidad solo es una palabra rimbombante para hablar acerca de la claridad. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esto que expresa Frame, porque los términos establecidos en el desarrollo de la historia, de la teología, son muy importantes conocerlos, es muy importante entender qué es lo que significa, porque esto nos va a permitir, por ejemplo, tomar obras del siglo XVII, que ya tenemos nosotros en español, y poder entender los términos, cuando se utilizan términos como este de perspicuidad, claramente entender de qué es lo que están hablando. Así que no es simplemente una palabra rimbombante, sino que se encierra esta terminología teológica mucho del contexto histórico en el cual se desarrolla. Cuando hablamos de la perspicuidad de las Escrituras, y como vamos a ver en esta noche, podemos conocer, tomando una obra del siglo XVII, por ejemplo, como la de Wilhelmus Brakel, y poder entender qué era lo que estaban expresando y todo el contexto teológico, histórico de controversias que se estaba señalando allí. Así que no es simplemente una palabra rimbombante, los conceptos teológicos son muy importantes conocerlos por esta razón. Y es precisamente por esto, entendiendo que las doctrinas se han desarrollado en el yunque de la controversia, que antes de entrar a ver lo que nuestra confesión de fe en el párrafo 7 expone en torno a la claridad, en torno a la perspicuidad de las Escrituras, primero lo que vamos a hacer es iniciar teniendo un entendimiento histórico de por qué la importancia de que la confesión de fe exprese su convicción en torno a esta propiedad de las Escrituras, que las Escrituras son claras. Así que vamos a responder a la pregunta, ¿por qué la confesión de fe tiene que expresar su creencia de que las Escrituras son claras? ¿Por qué la confesión de fe? ¿Por qué en una confesión de fe se debe expresar la convicción de que las Escrituras son transparentes, claras, que se pueden llegar a entender y no solamente por parte de los eruditos? ¿Por qué es importante esto? Bueno, para entender por qué es importante esto tenemos que ver el contexto histórico de la historia de la Iglesia en torno a este tema. Hay por lo menos dos razones para que se desarrolle en la historia de la Iglesia lo que llevó al entendimiento de que las Escrituras no son oscuras, sino que son accesibles para el pueblo de Dios y no solamente para los eruditos bíblicos. Hay por lo menos dos razones. La primera razón, y cuando digo por lo menos es porque se pueden tal vez encontrar otras razones, pero quiero referenciar dos de ellas muy importantes. La primera razón fue el desarrollo en la historia de la Iglesia de señalar que cada pasaje de la Escritura encerraba un mensaje más allá del evidente. Esa es una primera razón que fue conformándose
en el desarrollo de la historia de la iglesia que se llegase a señalar, las escrituras no son muy fáciles de estudiar porque tienen un mensaje que va más allá del evidente, es un mensaje que está oculto. Otra razón es que en el medio del desarrollo de la historia de la iglesia llegó un momento en que la gran mayoría de creyentes eran analfabetos. Esas son dos razones muy importantes en torno a ese desarrollo de que se llegase a ver las escrituras como un texto de difícil estudio, misterioso, oscuro. Eso es importante conocerlos. Desarrollemos un poco más el primer punto, es decir, la primera razón que hemos expresado, la tendencia de señalar que en las escrituras hay un mensaje espiritual, un mensaje oculto más allá del evidente presentado por el texto. Lo que tenemos que decir es que aunque la mayoría de padres de la iglesia, la mayoría de los primeros cristianos afirmaron que las escrituras eran claras, eran dadas por Dios para que su pueblo pudiese entenderlas. Esto fue en la gran mayoría de los padres de la iglesia, y quiero traer un ejemplo por parte de Policarpo, quiero leerlo. Policarpo fue un hombre que se dice que estuvo muy cercano a los apóstoles, vivió entre el siglo I y el siglo II, y por ejemplo, Policarpo decía en torno a lo clara que las escrituras, que era dada para el pueblo de Dios, él decía: porque conocéis bien las sagradas escrituras, escribiéndole a las iglesias, porque conocéis bien las sagradas escrituras, queridos amigos, y habéis buscado en los oráculos de Dios. Escribimos estas cosas, por lo tanto, solo como un recordatorio, porque estoy convencido de que todos ustedes están bien entregados en las sagradas escrituras y que nada se les oculta, decía Policarpo. Pero fue Clemente de Alejandría, un hombre que vivió entre el siglo II y siglo III después de Cristo, quien introdujo el concepto de misterio en torno a las escrituras. Es más, en Alejandría se va a desarrollar toda una escuela de interpretación escritural donde tenían esa base de un entendimiento más allá del evidente. Van a ser acusados, van a ser señalados por la historia de la iglesia como aquellos que apoyaron ese estudio alegórico de las escrituras. Así que fue Clemente de Alejandría quien introdujo este concepto de misterio. Él señaló, porque lo divino no es de ninguna manera capaz de expresarse. Solo Dios puede comunicar la verdad sobre sí mismo, y esto solo puede ser transmitido por enigmas, símbolos, alegorías, metáforas y figuras similares, decía Clemente de Alejandría. Él señaló que la escritura estaba escrita como en una forma de parábola. Él decía, porque ni la profecía ni el mismo Salvador anunciaron los misterios divinos para que todos lo entendieran fácilmente, sino que los expresaron en parábolas. Los santos misterios se conservan para los hombres escogidos, seleccionados por su conocimiento a causa de su fe, porque el estilo de las escrituras es el de una parábola. Las verdades de Dios son transparentes y brillantes para los gnósticos, pero son oscuras para la multitud. Ahora, cuando Clemente decía que las escrituras eran transparentes y brillantes para los gnósticos, no se está refiriendo al movimiento gnóstico que van a ser en el siglo II después de Cristo, sino que cuando habla de gnósticos, Clemente se refería a cristianos espiritualmente maduros. Entonces, lo que está diciendo Clemente en su entendimiento es que las escrituras solamente podían ser entendidas por una clase de cristianos y no por todos los cristianos. Es decir, que lo que hace Clemente con este entendimiento de lo que eran las escrituras es crear una estratificación de los cristianos. Clemente erigió un sistema de 2 niveles en torno a su entendimiento escritural. 2 niveles de cristianos en torno al entendimiento escritural. Unos creyentes espirituales, capaces de entender los misterios de las escrituras, y el resto de creyentes
incapaces de profundizar en la verdad espiritual. Esto fue a lo que llevó esta tendencia en Alejandría, empezando por Clementes, siguiendo por Orígenes, de crear una estratificación en torno a los cristianos frente a poder entender el mensaje escritural. No todos pueden entenderlo. Solamente los cristianos espirituales, doctos, pueden llegar a entender la escritura. Para los demás está casi que vedada dicho mensaje. Por ese punto que he resaltado de que las escrituras tenían un mensaje más allá del evidente. La segunda razón, como ya lo expusimos, fue el hecho del analfabetismo que llegó en un momento dado a tener la gran parte de la iglesia. Ese analfabetismo llevó a que las enseñanzas recayeran en el clero de la iglesia, recayeran la labor de enseñar casi que exclusiva. Es por eso que ese sistema de estratificación que ya existía y que vimos que se da por este desarrollo de Clemente, ahora se decantaba en la división entre el clero y los laicos. El clero y los laicos frente a la comprensión de las escrituras. Y esto, como ya lo expresé, debido a que los miembros alfabetizados de la iglesia eran principalmente los sacerdotes. Por eso el deber solemne de estudiar y enseñar la Biblia a los laicos recayó casi que exclusivamente sobre los hombros de los sacerdotes. Y esta división, que ya existía primero entre cristianos espirituales y cristianos que no tenían esa capacidad, y ahora por causa de que había un gran analfabetismo en medio de la iglesia cristiana y solamente el clero eran los que estaban alfabetizados, y ellos entonces empezaron a tener ese control de la enseñanza sobre la iglesia. Esa división empezó a fortalecerse y empezó a ser aceptada por la misma iglesia como la forma en que debían ser las cosas. Y mucho más cuando, al ver ese poder que fue adquiriendo la iglesia de poseer las escrituras ellos y manejarlas frente al pueblo, se decidió que las escrituras estuvieran en un idioma exclusivo, en el latín, lo que llevó a muchos pueblos ni siquiera a tener las escrituras en su propio idioma. Esa es la razón de que cuando empezaron a aparecer grupos que empezaron a impulsar a que las escrituras no estuvieran únicamente en mano del clero, sino que el pueblo también las poseyera y las estudiara, la reacción de la mayoría dentro de la iglesia fue inmediatamente de rechazo. Y quiero traer un ejemplo en torno a algo que aconteció en este sentido, en una crítica que se realizó a la traducción al inglés de las escrituras por parte de John Wycliffe y sus seguidores. Cuando John Wycliffe y sus seguidores quisieron traducir las escrituras del latín al inglés para que el pueblo pudiera tenerlas, inmediatamente la gran mayoría de la iglesia reaccionó porque se habían acostumbrado a la estratificación. No, las escrituras solamente pueden ser enseñadas, solamente pueden ser entendidas por el clero. El pueblo no tiene esa capacidad. Entonces, cuando empezaron este proceso de traducción, hubo una reacción en contra. Y la reacción en contra podemos verla de esta manera. Ellos dijeron: Cristo entregó su evangelio al clero y a los maestros de la iglesia para que pudieran ministrar a los laicos y a las personas más débiles según sus situaciones y necesidades. Pero este maestro John Wycliffe tradujo las escrituras del latín al inglés. Así la abrió a los laicos y a las mujeres que saben leer, no solo a los clérigos más instruidos y comprensivos. De esta manera, la perla del evangelio es arrojada ante los cerdos y pisoteada bajo sus pies. Lo que antes era valioso tanto para el clero como para los laicos se ha convertido en el hazmerreír de ambos. La joya de la iglesia se convierte en la broma del pueblo, y lo que antes era el don principal del clero y de los maestros se hace común para siempre a los laicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar a través de esta reacción? Que se había acostumbrado la iglesia a que así fuese.
Las personas que no eran parte del clero se veían incapacitadas ellas frente a las escrituras. No. Es el clero quien debe enseñarle a la iglesia lo que las escrituras enseñan. Ahora, sin lugar a dudas, el control de las escrituras que el clero tenía trajo poder sobre el pueblo. Y por eso se sentían amenazados cuando los laicos se tomaban el derecho de interpretarlas en movimientos como ese de John Wycliffe, o en este ejemplo que quiero traer también en torno a un grupo que se llamaron los valdenses. En 1270 este grupo se desliga del sometimiento de Roma en torno a la interpretación de las escrituras. Pero también quiero mostrar la reacción que hay ante este grupo. Y debido a que ellos, los valdesianos, se atrevieron a interpretar las palabras del Evangelio en un sentido propio, sin percibir que había otro, dijeron que el Evangelio entero debía ser obedecido literalmente. Y se jactaban de que querían hacer esto y que solo eran los verdaderos imitadores, ellos eran los verdaderos imitadores de Cristo. Esta fue su primera herejía, el desprecio del poder de la iglesia. En su celo llevan a muchos otros por el mal camino junto con ellos. Enseñan a sus discípulos dóciles y fluidos a repetir las palabras de los evangelios y los dichos de los apóstoles de memoria, en su lenguaje común, para que sepan cómo enseñar a los demás y conducir a los fieles por el mal camino. Así que había un consenso aún dentro del pueblo que las cosas debían ser de esa manera. Las escrituras estaban reservadas para el clero y alejadas para ellos porque las escrituras eran oscuras, eran de difícil interpretación. No fue sorprendente entonces, por lo tanto, que varios concilios de la iglesia durante la Edad Media prohibiera a los laicos poseer las escrituras en cualquier idioma. Por ejemplo, el concilio de Toulouse en 1229 declaró lo siguiente: prohibimos que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y esto es solamente un ejemplo de lo que hicieron los diferentes concilios en torno a este tema. Prohibir a que el pueblo tuviese las escrituras, prohibir a que el pueblo pudiese interpretar por ellos mismos las escrituras. Sin la Biblia en mano de los laicos, ya fuese en latín o en una traducción al lenguaje del pueblo, la iglesia reforzó la noción de que solo el clero capacitado podía leer y entender las escrituras. En otras palabras, la palabra de Dios era un libro oscuro para los laicos. Un libro oscuro para los laicos. Expresaban, si lo leyeran, solo se perderían y se llevarían a otros con ellos. Por el bien de la seguridad, así como por el bien de la autoridad de la iglesia, la escritura debe ser un libro cerrado para la gente común. Eso era lo que expresaban. El gran miedo que metían al pueblo es un miedo que tal vez algunos de nosotros también llegamos a percibir en este desarrollo de nuestra vida aún, en torno a pasar del catolicismo a la fe verdadera. Y es que podríamos tener el peligro de malinterpretar las escrituras y entonces no, eso debe ser dado solamente para el credo que está capacitado. Ese era el pensamiento desde esta época y que se sigue presentando al día de hoy. Ahora, lógicamente para los reformadores, la escritura fue la base que permitió la reacción frente a los errores de Roma. Por eso, esta posición de exclusividad de las escrituras, sobre pretexto de que era un libro oscuro, enigmático, fue rechazado tajantemente por los reformadores. Lutero expresó lo siguiente: por el mismo motivo he perseguido hasta ahora al Papa, en cuyo reino no hay nada que se diga más comúnmente ni se acepte más ampliamente que este dictado. Las escrituras son oscuras y equívocas. Debemos buscar el espíritu interpretativo en la sede apostólica de Roma. No se podía decir más palabras desastrosas. Y continúa diciendo Lutero:
porque de esta manera los hombres impíos se han exaltado a sí mismos por encima de las Escrituras y han hecho lo que han querido, hasta que las Escrituras fueron completamente pisoteadas y no pudimos creer y enseñar nada más que los sueños de los maníacos. En una palabra, esa frase no es una mera invención humana, es veneno enviado al mundo por el inconcebiblemente malévolo príncipe de todos los demonios en persona. Esa fue la reacción violenta de parte de los reformadores, porque las Escrituras, todos conocemos, se convirtieron en la base, en el fundamento del movimiento reformador. Calvino no se queda atrás y señala lo siguiente en torno a este punto. Lo que se dice acerca de la palabra profética, lo que se dice acerca de que la palabra profética es una lámpara, sería una declaración falsa si en realidad las Escrituras no fueran adecuadas y apropiadas para mostrarnos con certeza el camino correcto. Quien quiera entonces que abra los ojos por medio de la obediencia fiel, sabrá por experiencia que la Escritura no ha sido erróneamente llamada luz. Es ciertamente oscuro para los incrédulos, pero los que van a ser destruidos son ciegos a propósito. Así, la blasfemia de los papistas es condenable. Pretenden que la luz de la Escritura no hace otra cosa que deslumbrar los ojos, y dicen esto para evitar que la gente común lea la Biblia, señalaba Calvino. Como era de esperarse ante esta reacción firme de los reformadores, pues Roma también tuvo su reacción. Roma no se quedó con los brazos cruzados. Y todos conocemos que la reacción de Roma se configura, se resume en lo que hizo el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento amenazó a quienes fueran en contra de su amañada posición. Trento dijo: además, para refrenar los espíritus petulantes, el Concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, en cuestiones de fe y de moral relativas a la edificación de la doctrina cristiana, destruyendo o distorsionando la Sagrada Escritura a sus propios sentidos, presumirá de interpretar la Sagrada Escritura contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a la que pertenece juzgar el verdadero sentido y la interpretación de las Sagradas Escrituras, ha tenido y tiene, o incluso en contra del consentimiento unánime de los padres, aunque tales interpretaciones nunca pretendían ser publicadas en ningún momento. Aquellos que actúen en contra serán dados a conocer por sus cercanos y castigados de acuerdo con las penas establecidas por la ley. Los mismos familiares que encontraran a otro familiar teniendo la presunción de estudiar las Escrituras por su propia cuenta, sin la dirección de la iglesia y de su papel interpretativo, pues podían ser denunciados y encarcelados o ejecutados. Ese es el contexto, mis amados hermanos, ese es el contexto histórico donde se desarrolla la declaración de nuestra confesión de fe. Y podemos verlo directamente expresado en el que se convirtió en el primer comentario a la confesión de fe de Westminster. Ese comentario, que más bien fueron clases impartidas por David Dixon a sus alumnos, que después se recopila en este libro, El triunfo de la verdad sobre el error. En este comentario, que solamente se da unos pocos años después de que la confesión de Westminster haya sido escrita a principios de 1650, podemos encontrar allí ese aspecto, este contexto del cual surge nuestro entendimiento de lo que vamos a estudiar ahora en torno al párrafo 7. Dixon dice: en esta forma en que ellos tenían de enseñar, una forma escolástica a través de preguntas, de deducciones, de respuestas, Dixon pregunta: ¿no se equivocan los papistas que sostienen que las cosas necesarias para la salvación están oscuramente establecidas en las Escrituras y que sin la ayuda de las tradiciones no escritas y la infalible exposición de la iglesia, las Escrituras no pueden ser entendidas? Y él responde: sí, se equivocan.
Pero lo que quiero mostrar es que ese era el contexto. Ya hemos visto todo el desarrollo rápidamente, lógicamente, pero hemos visto el desarrollo de por qué se llegó hasta esta posición. Pero también traigamos a otro teólogo contemporáneo, como Wilhelmus Brakel, en torno a este entendimiento, de la reacción que se da a través de esta doctrina de la perspicuidad o la claridad de las Escrituras. Brakel también, en esta forma en que ellos tenían de desarrollar sus escritos, en esta metodología escolástica, pregunta: ¿son las Escrituras perspicaces? Y responde: el catolicismo romano sostiene que las Escrituras son tan oscuras que no pueden ser comprendidas excepto por el uso de la tradición no escrita y las declaraciones autoritarias de la Iglesia. Que cada texto solo puede ser entendido de una manera que sea congruente con la interpretación de la Iglesia Católica Romana, ya que ella determina que tal y tal es el significado de un texto dado. Así que ese es el contexto, allí está, ya entendemos por qué es importante que nuestra confesión de fe desarrollara un párrafo donde dijera la convicción de que las Escrituras no son oscuras. Ahora, quiero aquí hacer rápidamente un paréntesis. ¿Sí ven lo importante de entender los términos teológicos? Si tú llegas al libro de Brakel, ¿cierto?, encuentras perspicacia o perspicaz, pues sabes ya a qué estamos haciendo referencia. Esa es la importancia de los textos, de los lemas, de las frases teológicas. Ok, entendiendo entonces este contexto histórico, entonces vayamos a ver lo que hicieron nuestros hermanos puritanos en torno a esta expresión que encontramos en el párrafo 7 del capítulo 1 en torno a la claridad de las Escrituras. Entendiendo esto es muy importante en medio del estudio doctrinal y teológico. Los reformadores vivieron en un momento de reacción frente a una cantidad de errores inmensos. Los posreformadores, como el tiempo en donde se desarrollan nuestras confesiones de fe, nuestra confesión de fe bautista de 1689, tuvieron la oportunidad de vivir en un momento no tan álgido como lo vivieron los reformadores en torno a los errores doctrinales. Esto le permitió a ellos ser más reflexivos en torno a lo que querían expresar. Dentro de la providencia de Dios, por eso nuestras confesiones de fe están dadas en un periodo más reflexivo de lo que podríamos aún encontrar en medio del momento de la Reforma. Y esto lo podemos percibir en nuestro párrafo 7 en torno a la expresión de lo que es la claridad de las Escrituras. El párrafo 7 dice así: no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Ahora, al leer este párrafo, es evidente que la intención de los redactores de la confesión fue matizar lo que ellos profesaban en torno a la claridad de las Escrituras. Y esto lo podemos decir porque inician señalando lo que no quieren decir con la claridad de las Escrituras. Ese es el aspecto que permite el desarrollo del tiempo, de reflexión, que tal vez no llegaron a tener los reformadores, pero que ahora los posreformadores podían aclarar lo que no querían decir, y es la forma en que inicia este párrafo, lo que no quieren decir al expresar que las Escrituras son claras. ¿Qué no queremos decir con que las Escrituras son claras? Bueno, lo que no se quería decir y lo que no queremos decir, lo que ellos enfatizaron que no querían enseñar con esta expresión doctrinal, es que no se quiere decir que todas las partes de las Escrituras tienen la misma facilidad de ser entendidas.
Eso no se quiere decir al señalar que las escrituras son claras. Y por eso el párrafo 7 inicia diciendo: no todas las cosas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas. Esta matización que hacen los confesores, esta matización que ellos realizan y con que inician este párrafo 7, se debe a la tergiversación que Roma estaba realizando en contra de esta doctrina expresada por los protestantes. Una de las formas comunes que nosotros encontramos en las escrituras mismas, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que cuando se quiere ir en contra de la doctrina, una herramienta de Satanás es tergiversar lo que se está enseñando. Y esto era precisamente lo que Roma estaba haciendo en torno a esta doctrina: tergiversar, transformar, desviar lo que los protestantes estaban enseñando y habían enseñado en torno a la claridad de las escrituras. Por ejemplo, el cardenal Roberto Bellarmino, en torno a este aspecto y camino que tomó Roma de tratar de tergiversar lo que los reformadores estaban enseñando, hace una pregunta donde expresa esa tergiversación a que querían llevar al pueblo en torno al entendimiento de lo que los protestantes decían al decir que las escrituras eran claras. Bellarmino pregunta: ¿son las escrituras en sí mismas muy claras y obvias, de modo que no necesitan interpretación? La suposición de esta pregunta de Bellarmino es que la doctrina que los protestantes enseñaban expresaba que cada uno de los pasajes de las escrituras era igualmente claro. No, eso no era lo que los protestantes enseñaban. Eso es una tergiversación de lo que la doctrina de la claridad de las escrituras enseña. De allí la necesidad de que la confesión inicie diciendo: no todas las cosas en la escritura son igualmente claras en sí misma. Claramente la misma escritura habla acerca de porciones dentro de ella que requieren mayor trabajo para ser entendidas que otras porciones. El texto clásico, el locus classic en torno a este aspecto, es lo que dice el apóstol Pedro referente a las cartas escritas por el apóstol Pablo. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. Y dice Pedro: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Claramente, las escrituras mismas enseñan que hay algunos pasajes dentro de ellas que no son de tan fácil entendimiento como otros. Pero aún en medio de esta misma expresión de Pedro, se debe precisar que Pedro no dice que todas las cosas que escribió Pablo son difíciles de entender. Él dice que hay algunas difíciles de entender. Tampoco dice que no se pueden entender, sino que son difíciles. Pero es interesante ver que Pedro se centra en señalar que el problema no está en las escrituras, sino en aquellos que se acercan de una manera inapropiada a las escrituras, los indoctos e inconstantes, señala el apóstol Pedro. Así que, sin lugar a dudas, hay pasajes que requieren mayor trabajo que otros en su interpretación. Así que, aunque no todas las cosas en la escritura son igualmente claras en sí mismas, como dice el inicio de este párrafo de la confesión de fe, Pedro señala que el problema no está en las escrituras, sino en aquellos que se acercan a ella de una manera inapropiada, pues tergiversan no solo lo que Pablo había escrito, sino también las demás
escrituras, dice el apóstol Pedro. Sam Waldron expresa en torno a este pasaje lo siguiente: Pedro enfatiza la idea de que la falta de distorsión no reside en los puntos oscuros de los escritos de Pablo, sino en los indoctos e inconstantes. Está claro que la presencia de tales dificultades no niegan la suficiencia y la claridad de la palabra para su propósito redentor, termina señalando Waldron. Así que, al expresar que las escrituras son claras, no queremos decir que todos los pasajes de las escrituras sean igual de claros y que no necesiten unos mayor esfuerzo que otros. Eso no queremos decirlo cuando hablamos acerca de la claridad de las escrituras. Tampoco queremos decir que todas las personas entienden las escrituras con la misma facilidad. Eso tampoco quiere decir la doctrina que expresamos acerca de que las escrituras son claras. Tampoco queremos decir que todas las personas entiendan las escrituras con la misma facilidad. Por eso dice a continuación, ni son igualmente claras para todos. Sin duda, la confesión ya ha declarado en el párrafo anterior que estudiamos con el pastor Gabriel, que se necesita la luz del Espíritu Santo. En el párrafo anterior dice: no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Es claro, se necesita la iluminación del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras en su aspecto redentivo, para poder aplicar lo que las Escrituras enseñan a mi vida, para que yo sea afectado con las Escrituras. Se necesita la iluminación del Espíritu Santo. Pero aquí en el párrafo 7, la intención de la confesión es señalar que al afirmar la claridad de las Escrituras, no se está despreciando el ministerio pastoral ni los maestros de las Escrituras. Como expresa John Reuter, otras indicaciones de que las Escrituras no son igualmente claras se encuentran en algunos dichos duros de la Biblia, como parábolas y asuntos difíciles de la iglesia que trataron los apóstoles. Es evidente que necesitamos maestros que puedan ayudarnos a comprender el trasfondo histórico, la teología y las implicaciones prácticas de tales pasajes. Dios nos ha provisto del don de pastores maestros en la iglesia para ayudarnos a entender la Biblia. Así que cuando se afirma ni son igualmente claras para todos, ya el párrafo 6 ha enseñado que tenemos y necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí en este párrafo lo que se está señalando es que al decir que las Escrituras son claras, no estamos despreciando esos dones que Dios ha dado a la iglesia, el pastorado, los maestros de la palabra del Señor. Tal vez el teólogo puritano de mayor renombre, contemporáneo a la redacción de las confesiones, que es John Owen, expresa lo siguiente en torno a este punto. Este ministerio no es un medio coordinado con la Escritura, sino subordinado a ella. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la enseñanza en la iglesia. Y el gran fin de esto es que aquellos que son llamados a ello y que están provistos de dones para cumplirlo, puedan diligentemente escudriñar las Escrituras y enseñar a otros la mente de Dios reveladas en ellas. Era la voluntad de Dios que la iglesia estuviera ordinariamente siempre bajo la dirección de tal ministerio. Y su voluntad es que los que son llamados a ello sean provistos de dones espirituales particulares para el descubrimiento y la declaración de las verdades que son atesoradas en la Escritura. La Escritura, por lo tanto, es una revelación tal como se supone y hace necesaria esta ordenanza del ministerio, por la cual Dios también será glorificado. Así que, cuando la confesión señala que las Escrituras son claras, no están despreciando el ministerio de enseñanza de la iglesia, a los maestros que Dios ha dado a lo largo de la historia
de la iglesia. Esto es muy, muy importante, y Sam Waldron señala, recalca la importancia de hacer esta salvedad en torno a esta expresión de la claridad de las Escrituras. Él dice: la suficiencia y claridad de las Escrituras no niegan la necesidad del ministerio de la iglesia. Esta advertencia es necesaria al máximo en nuestro tiempo. Aunque no se puede aseverar que el ministerio de la iglesia es absolutamente crucial en la conversión de cada persona, sin embargo, dice Waldron, tal ministerio es a menudo el medio de la conversión más importante. El pastor maestro es crucial para la vida continua de la iglesia. Así que la confesión inicia aclarando qué es lo que no quiere decir con su profesión de fe de que las Escrituras son claras. No todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todo. La claridad de las Escrituras no quiere decir que todas las partes de las Escrituras tienen la misma facilidad de ser entendidas. La afirmación de la claridad de las Escrituras no significa el desprecio a los maestros de la palabra de Dios. Así inicia el párrafo 7 de nuestra confesión de fe. Reflexivo, tirando por el piso la tergiversación que utiliza Satanás para destruir la verdad que se quiere profesar. Así que, entonces, ¿qué quiere afirmar la confesión al decir que las Escrituras son claras? Bueno, esto es lo que quiere afirmar. Y es lo que sigue a continuación, la segunda parte, que está en este párrafo 7 de nuestra confesión. Dice: sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Los reformadores pudieron ser más específicos en torno a lo que querían expresar con la claridad de las Escrituras que lo fueron los reformadores. Por eso puntualizaron que cuando hablaban acerca de la claridad de las Escrituras, se centraban en torno al hecho de la salvación, en torno al aspecto de la salvación. Esto es muy importante. Aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente. Esa es la puntualización de los posreformadores en torno a la claridad de las Escrituras. ¿Y cuál es el poder de esto? Le quitaban el poder a Roma que tenían en torno al aspecto salvífico. Esta es la potencia que tiene la declaración dentro de la confesión. Como bien lo ilustra John Frame, no podemos entender necesariamente todo lo relacionado con el sacerdocio judío, pero podemos entender cómo ser salvos. El Evangelio, la predicación de la palabra de Dios para la salvación, eso está claro. Podemos entender eso. No tienes que ser un erudito, no tienes que tener cierta edad, solo tienes que acudir a las Escrituras y descubrirlo. En las Escrituras está claro la incapacidad del hombre frente a Dios, frente a su voluntad, la necesidad de un Salvador, y que ese Salvador es Cristo. Eso está claro dentro de todas las Escrituras. Y es la potencia que tiene la confesión de fe y lo que hicieron los posreformadores al centrarse en el aspecto salvífico. Si un pasaje que habla en torno a la salvación es difícil entenderlo, es la misma luz de la Escritura la que permite comprenderlo. Por eso dice: sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino también todos los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente.
Ese aspecto que resalto allí en amarillo, en uno u otro lugar, es lo que se llegó a conocer como la analogía de las Escrituras y la analogía de la fe. La analogía de las Escrituras y la analogía de la fe. Ahora, no voy a entrar a ahondar sobre qué significa esto porque el párrafo 9 de nuestro primer capítulo de la confesión va a hablar acerca de ello. Y cuando estudiemos el párrafo 9 vamos a adentrarnos en lo que quería señalar los posreformadores con la analogía de la fe y la analogía de las Escrituras. Solamente quiero leer lo que dice el párrafo 9 de nuestra confesión. El párrafo 9 dice: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Vamos a estudiarnos y a gozarnos lo que enseña ese párrafo 9 con ese contexto de la cuadriga medieval que se desarrolló en la historia de la iglesia. Por eso aquí enfatizan que hay un solo único significado. Richard Müller, el experto teólogo contemporáneo, experto en este periodo del tiempo de los posreformadores, cita a un teólogo, un ministro escocés, John Wemyss, quien expresaba en esa época, John Wemyss vivió de 1579 a 1636, expresaba sus convicciones en torno a la claridad de las Escrituras diciendo lo siguiente: las Sagradas Escrituras son en sí mismas simples y llanas, desprovistas de toda ambigüedad y anfibología. Anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Sigue diciendo: no contiene nada dudoso en un lugar que no esté expresado en otro, porque la palabra del Señor y su Espíritu son siempre únicas y sinceras. Dios no habla para confundir a los hombres con discursos ambiguos y dudosos, como hacen los demonios y los sofistas, sino para enseñar a los hombres su santa verdad. Esas eran las convicciones de un hombre de esa época en torno a esta claridad y a este aspecto, de que si hay algo que no es muy claro en torno a la salvación, en un aspecto, en un momento en las Escrituras, hay otros pasajes que llegan e iluminan con potencia ese pasaje, esa verdad que se está señalando. John Frame ilustra lo que la confesión quiere decir aquí con lo siguiente: tal vez vengas a la Escritura y descubras que hay un pasaje que trata sobre la salvación, tal vez la expiación sustitutiva de Cristo, y te dices a ti mismo: no entiendo eso. Pero entonces la confesión dice: sí, pero esas cosas que no entiendes en un pasaje, probablemente las encuentres claramente en otro. Eso es lo que está expresando la confesión. Y eso era contrario a lo que Roma afirmaba. Voy a traer una referencia a un texto que por lo menos yo llegué a conocerlo, no por estudio, sino porque lo oí referenciar una y otra vez. Yo estudié en el Colegio La Cordel, gran parte, toda mi primaria y gran parte de mi bachillerato, y allí continuamente traían a colación este libro escrito por Gaspar Astete, el Catecismo de la Doctrina Cristiana. Este era un jesuita que vivió de 1537 a 1601, es decir, en ese periodo de tiempo. Este texto, el Catecismo de Astete, que no sé si ustedes lo hayan escuchado, era muy utilizado en los colegios católicos, superó más de 600 ediciones, fue muy famoso, a pesar de ser escrito en esa época. Yo lo oía referenciar una y otra vez. Este catecismo tiene una parte que dice lo siguiente. Está escrito, como todo catecismo, a través de preguntas y respuestas. Una de las preguntas dice: además del credo de los apóstoles y los artículos, ¿creéis otra cosa? Le hace la pregunta a un católico. El católico debe responder: sí, Padre, todo lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se le contrapregunta: ¿qué cosas son esas? Vuelvo y repito, mira, lo primero que le preguntan es: además del credo y los artículos, ¿creéis otras cosas?
Y él responde: sí, Padre, todo lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo creo lo que la Iglesia enseña. Y le preguntan: ¿qué cosas son esas? Y lo que debía responder es: eso no me lo pregunten a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. Ese es el contexto. No, nuestra fe no es una fe corporativa. Nuestra salvación no se da por pertenecer a una institución humana. Nuestra salvación se da por estar unidos a Cristo al creer en Él, tener una convicción de nuestra unión existencial con Él. Es decir, por tener una fe consciente, arraigada en nuestro ser. El conocimiento salvífico que las Escrituras exponen no está solamente a la mano de los eruditos, sino que el creyente común puede acceder a ella. Eso es lo que está declarando la confesión al hablar de la claridad de las Escrituras. Aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas. Frame comenta en torno a esto: esto es lo que los reformadores acusaron de enseñar a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dijo: no lea su Biblia, ve al sacerdote y pregúntale qué dice la Biblia. No leas por ti mismo, pregúntale a la Iglesia. Esa no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es importante preguntarnos lo siguiente: ¿eso significa lo que hemos visto y lo que la confesión señala? ¿Eso significa que para entender las Escrituras una persona solo debe abrirla y leerla como cualquier otro texto? La respuesta es no. Las Escrituras no son un texto cualquiera. La confesión señala que para su entendimiento, para que éstas sean cada vez más claras, deben utilizarse los medios ordinarios. Los medios ordinarios. Dice: y sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Y entonces la pregunta es: ¿qué son estos medios ordinarios? Y aquí traigo a Jane Renihan, que nos ilumina de una manera maravillosa en torno a lo que los editores de la confesión querían decir con medios ordinarios. Renihan dice: para algunos esto significa escuchar la palabra predicada y leerla. Para otros puede que solo implique sentarse bajo una sana predicación, pero en todo caso está a disposición de quienes hagan uso de los medios designados. Pero aquí viene la parte que me interesa, pon atención. Y dice Renihan: este es el primer lugar de la confesión que habla de medios. Es un término significativo, y dice Renihan, que será explorado con mayor detalle en el capítulo 14. Así que si tienes el capítulo 14 y tienes tu confesión de fe, ve al capítulo 14 y leamos el párrafo 1 para entender qué es lo que significa los medios ordinarios. Bueno, el capítulo 14, el párrafo 1 dice, ese capítulo es de la fe salvadora, ¿cierto? La fe salvadora, imagínate. Y dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Así que respondemos a esta pregunta diciendo que estos medios ordinarios incluyen
la oración, pues dependemos de la iluminación del Espíritu Santo. Un estudio continuo y diligente de las Escrituras. Ahorita cuando llegué a la iglesia veía cómo el pastor Gabriel expuso este párrafo 7 la vez pasada que se expuso la confesión de fe, y en la forma que le ha dado el Señor al pastor Gabriel, con esa chispa de humor que tiene, él decía, tomaba la Biblia y se la ponía debajo del sobaco y decía: esto no es un medio ordinario, así no vamos a entender las Escrituras. Hay que leerlas, hay que estudiarlas una y otra vez. Un estudio continuo y diligente de las Escrituras. Crecimiento en santidad. Mis amados hermanos, no sé si ustedes han escuchado, tal vez hace mucho rato no lo decía o no lo expresaba. Para mí y para muchos y para los creyentes, las Escrituras están vivas. Pero ¿qué es lo que significamos cuando hablamos que las Escrituras están vivas? Tú puedes haber ido en un momento de tu vida cristiana en el pasado a un pasaje y haber encontrado grandes riquezas, pero si tú sigues creciendo en santidad, en el carácter de Cristo, tú vas a volver a ese mismo pasaje que lo habías exprimido y ahora vas a encontrar unas riquezas que antes no habías encontrado. Las Escrituras están allí, ellas son las mismas, pero tú has crecido espiritualmente y has logrado mayor riqueza para tu vida. Entonces, crecimiento en santidad, sin lugar a dudas, permite que las Escrituras cada vez sean más claras para ti. El congregarse, sin lugar a dudas, es un medio ordinario en torno al crecimiento y poder entender con mayor capacidad las Escrituras y la participación de las ordenanzas y los sacramentos. John Reuter comenta al respecto de este aspecto de responsabilidad que señala esta expresión medios ordinarios. Esta expresión medios ordinarios resaltan que hay una responsabilidad en el creyente. Él dice, en el párrafo 6, que estudiamos con el pastor Gabriel, aprendimos que la iluminación interior del Espíritu de Dios es necesaria para la comprensión salvadora de las cosas que se revelan en la palabra. Este párrafo, el 7, el que estamos estudiando, enfatiza la responsabilidad humana en el estudio de la Biblia. Esto es lo que significa buscar al Señor. Si queremos conocer a Dios, debemos buscarlo, y lo buscamos por medios ordinarios, leyendo la Biblia, interpretando su lenguaje sencillo, orando por la luz del Espíritu Santo, etc. Cuando hacemos estas cosas, la Biblia se vuelve más clara para nosotros. Y vamos finalizando con lo siguiente. ¿Cuál es el soporte escritural que tenemos en la confesión de fe en torno a lo que se ha expresado? Bueno, la primera parte es la matización, es el pasaje de Segunda de Pedro, que ya leímos y estudiamos. Pero en torno a lo que queremos decir cuando señalamos que las Escrituras es claras, nuestros hermanos puritanos trajeron el Salmo 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las expresiones como estas de las Escrituras nos llevan a señalar el aspecto lógico que tiene la doctrina de la claridad de las Escrituras. Si las Escrituras son las palabras de Dios, y si Dios ha querido revelar su voluntad por medio de ellas, es una afrenta al poder divino decir que ellas son oscuras. ¿Cómo podrían las Escrituras convertir a alguien si no son claras? ¿Qué es lo que quiero expresar aquí? Hay solamente dos textos, ya vamos a ver el segundo, en torno al soporte escritural que trajeron nuestros hermanos puritanos en este aspecto de la claridad de las Escrituras. Tú tienes que entender lo que estaban haciendo con ese soporte escritural. ¿Qué? Un aspecto lógico. Un aspecto lógico. Si Dios es el Dios todopoderoso que quiere traer su palabra a su pueblo, darse a conocer, expresar su voluntad, exponer el plan de redención, decir que las Escrituras son oscuras es una afrenta al Señor todopoderoso y su voluntad y su propósito. Comenta Waldron: la claridad de las Escrituras se presupone
en su capacidad de producir convicción. La cuestión es que una persona nunca se convence de algo hasta que se ve claramente que es cierto. Aún la verdad no produce convicción y confianza si se presentan oscuramente. El otro pasaje que nuestros hermanos colocaron como soporte a esta doctrina fue el Salmo 119, 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cómo podrían las Escrituras alumbrar y afectar al simple, al sencillo, si no fuesen claras? Así que el soporte escritural que colocaron nuestros hermanos puritanos, debemos entender que lo que nos expresa es que esta doctrina surge de las conclusiones lógicas de quién es Dios, de su intención de revelación y de la capacidad con que dota a aquellos que reciben el don del Espíritu Santo. La afirmación de Roma de que las Escrituras son oscuras es una afrenta al Todopoderoso. Esta lógica podemos verla expresada por Wilhelmus Brakel, que ya hemos expresado, que es contemporáneo a este momento de la declaración de las confesiones. Él dice: un escritor es defectuoso si no puede escribir de manera inteligible. Cuanto más clara y sencilla sea su presentación de los asuntos, permitiendo al lector discernir la médula misma del asunto en cuestión, más erudito será. Uno puede entonces concluir que entiende completamente su materia, y cuanto más claro escriba, mejor será el resultado. Dios, sin embargo, es el Padre de las luces, una luz inabordable, y ha dado las Escrituras para dar a conocer su misterio al hombre. Por lo tanto, es muy cierto que las Sagradas Escrituras superan incomparablemente a todos los demás escritos en cuanto a claridad y perspicacia, y por lo tanto son sumamente adecuadas para la instrucción de la humanidad, termina señalando Brakel. Entonces, cuando tú cojas tu confesión y digas la confesión del legado bautista, no la de Chapel Library, que tiene una cantidad de soporte escritural, no, la del legado bautista, esta versión de la confesión, la ventaja es que tiene los pasajes que realmente se colocaron en el siglo XVII, como nos lo expresó y nos lo enseñó el pastor Jorge Rodríguez cuando estuvo aquí en este púlpito. Una vez le preguntaron a Waldron: ¿por qué estas confesiones de Chapel Library y de otras tienen tantos soportes escriturales que no estaban? Y Waldron dijo: por culpa mía, porque en la confesión, en el comentario de la confesión de él, Waldron le insertó una cantidad de pasajes. Así que esa es la ventaja de tener la del legado bautista, pero hay que entender entonces por qué es lo que estaban implicando esos versículos bíblicos allí. Y en este caso, de la claridad de las Escrituras, es que esta doctrina surge de una comprensión lógica de quién es Dios y de su entendimiento y de su voluntad en torno a dar las Escrituras. Quiero ir cerrando con las palabras de Francis Turretin. Yo sé que está muy pequeño, déjame leértela. Él hace un resumen de lo que significa la claridad de las Escrituras. En cuanto a la cuestión, obsérvese. La cuestión no se refiere a la perspicuidad o a la oscuridad del sujeto o de las personas, porque no negamos que las Escrituras sean oscuras para los incrédulos. La cuestión no se refiere a la oscuridad de las cosas o misterios registrados en las Escrituras. Estamos de acuerdo que hay muchos misterios allí. La cuestión no es si las Sagradas Escrituras son claras en todas sus partes, de modo que no necesiten intérprete ni exposición de pasajes dudosos, porque confesamos sin vacilar que las Escrituras tienen sus alturas y profundidades que no podemos entrar o sondear. La cuestión no es si las cosas en las Escrituras se revelan perspicazmente en todas partes. Reconocemos que hay algunas cosas difíciles de entender. La cuestión no se refiere a la claridad que no excluye los medios necesarios para la interpretación, es decir, la luz interna del Espíritu, la atención de la mente, la voz y el ministerio de la iglesia, los sermones, los comentarios y la oración y la vigilancia, porque consideramos que estos medios no solo son útiles, sino también necesarios ordinariamente. Pero termina diciendo Turretin: la cuestión entonces es esta: si las Escrituras son tan claras en las cosas esenciales para la salvación, que sin la ayuda externa de la tradición o el juicio infalible de la iglesia pueden ser leídos y entendidos provechosamente por los creyentes. Los papistas lo niegan
nosotros lo afirmamos. Y una recomendación que hace Berkouwer en torno a esta doctrina y el legado que tenemos nosotros, los creyentes, en este caso nosotros del siglo XXI, él era del siglo pasado, el legado que tenemos con esta doctrina de la claridad de las Escrituras es mucha, porque afirmar que las Escrituras es claras nos llevan al reto de enseñarlas, de ser activos en nuestra obra, de llevar esa verdad que estamos profesando de que son claras. Berkouwer dice, en la lucha de la iglesia se hace cada vez más claro que la perspicacia confesada no es una mera anotación de una cualidad de la Escritura en la manera en que atribuimos ciertas cualidades a otras cosas, después de lo cual podemos relajarnos. Esta confesión de la iglesia solo tendrá sentido si incluye una visión del poder del Espíritu a través de la palabra, divina y humana, en su forma histórica. Esto ocurre con una fuerza tan poderosa y prevaleciente que no es posible que el hombre se relaje. Estamos siendo desafiados por una responsabilidad cada vez mayor frente a nuestras preguntas y tareas. Ninguna confesión acerca de las Escrituras es más perturbadora para la iglesia que la confesión de su perspicacia, termina señalando Berkouwer. Esta es la exposición del párrafo 7 de nuestra confesión en torno a la claridad de las Escrituras, que nos deja con un reto, el reto de utilizar los medios ordinarios para que cada vez sea más clara la bendita palabra del Señor.